Si su glucosa sigue alta después de comer, aunque usted esté haciendo todo bien, es muy probable que el problema no sea la comida, sino cómo su cuerpo responde a la insulina. Vamos a meternos de lleno en una de esas situaciones que son, la verdad, increíblemente frustrantes. Esa de hacer todo lo que se supone que hay que hacer para controlar el azúcar en sangre y que aún así los números sigan por las nubes. Hoy vamos a entender por qué pasa esto. Pues es que esta es la realidad para muchísima gente. Un esfuerzo enorme, sacrificando comidas que de verdad se disfrutan, solo para que luego el medidor muestre una especie de derrota. Se siente como una batalla perdida, ¿a que sí? A ver, si el problema no son los alimentos que se han quitado, entonces, ¿dónde está el fallo? Esa es la pregunta del millón, la que vamos a resolver hoy, y lo vamos a hacer mirando a la fisiología del cuerpo. Es que durante años la conversación ha girado casi siempre en torno a los carbohidratos. Y oye, claro que tienen un papel, pero la historia completa es mucho más profunda. Es hora de cambiar un poco el foco. Y aquí está el gran giro de guión. El problema fundamental no es necesariamente algo externo, no es solo lo que hay en el plato. Es un problema interno que tiene que ver con la respuesta de nuestro propio cuerpo. Y entender esto es que lo cambia todo. Para que entendamos bien qué es lo que está fallando, vamos a usar una analogía, una muy sencilla pero súper potente, que nos va a ayudar a visualizar lo que pasa de verdad en el cuerpo, la de la llave y la cerradura oxidada. Bueno, primero, conozcamos a la protagonista, la insulina. Pensemos en ella como si fuera una llave. Después de comer, el cuerpo la fabrica para una misión muy específica: abrir las puertas de nuestras células para que la glucosa entre y se convierta en energía. El proceso normal es una maravilla de eficiencia. Comemos, la glucosa llega a la sangre, el páncreas libera la llave, o sea, la insulina, esta abre las puertas de las células y la glucosa entra para darnos energía. Un sistema perfecto, vamos. Y aquí es donde todo empieza a torcerse. Porque claro, tenemos la llave, la insulina está ahí, pero si la cerradura de la puerta, la de la célula, está oxidada, pues la llave no puede hacer su trabajo. A esto se le llama resistencia a la insulina. El cuerpo produce insulina, a veces incluso a montones, pero las células es como si se hubieran vuelto sordas a su señal. La glucosa, como no puede entrar en las células, se queda dando vueltas por la sangre. Esta frase resume la frustración a la perfección. No es que falten llaves, es que ninguna funciona. Y mientras tanto, la glucosa se va acumulando fuera y claro, los niveles en sangre se disparan. Vale, si la cerradura está oxidada, la pregunta que nos hacemos ahora es ¿y qué la está oxidando? Bueno, pues aquí entra en juego un factor que a menudo pasa totalmente desapercibido: la grasa. En concreto estamos hablando de unas partículas diminutas llamadas ácidos grasos libres. Cuando hay demasiadas en la sangre de forma constante, lo que hacen es, literalmente, interferir en el mecanismo de la cerradura. Es como si se pegaran a la célula bloqueando la señal de la insulina. Mirad este ejemplo práctico. A la izquierda, un plato de pollo y ensalada, sin más. La respuesta de la glucosa es estable. A la derecha, la misma comida, pero le añadimos un aderezo con bastante aceite. El resultado, un pico de glucosa. Esa grasa ha oxidado la cerradura temporalmente. Lo alucinante de todo esto es que no es algo que pase al azar, no es magia. Es una respuesta biológica totalmente predecible. Y claro, entender este mecanismo nos da el poder de influir en él. Con este conocimiento nuevo ya podemos empezar a darnos cuenta de por qué algunas estrategias de alimentación, aunque se hagan con la mejor intención del mundo, pueden ser contraproducentes. Pueden incluso empeorar el problema de fondo. Esto es clave. Hay muchísima gente haciendo un esfuerzo admirable, pero al centrarse en el objetivo que no es, pues no ven los resultados que se merecen. Vamos a identificar esos errores. Aquí están los tres más típicos. Primero, eliminar los hidratos de forma súper extrema puede estresar al metabolismo. Segundo, aumentar mucho las grasas, como acabamos de ver, puede empeorar la resistencia a la insulina. Y tercero, comer poquísimo puede hacer que el hígado libere su propia glucosa y eso también sube el azúcar. Quiero que este mensaje se entienda muy bien. Si una persona está en esta situación, no es por falta de voluntad ni de disciplina. De verdad que no. Es simplemente la consecuencia de seguir una estrategia que se basa en información incompleta. La culpa no sirve para nada, el conocimiento sí. Entonces, ¿cuál es la meta de verdad? Lo que necesitamos es reajustar nuestro enfoque. No se trata solo de ver unos números en un medidor, sino de la eficiencia con la que nuestro cuerpo gestiona su energía. De hecho, los picos de glucosa se notan en el día a día, con síntomas que son muy fáciles de reconocer. Ese cansancio o esa pesadez después de comer, la somnolencia, esa niebla mental, son todos señales de que el cuerpo está luchando para meter la energía dentro de las células. Y esta es la idea central, el corazón de todo este análisis. El objetivo no es simplemente evitar cosas, el objetivo es restaurar una función.
Es ayudar al cuerpo a que sus propias llaves vuelvan a funcionar, a limpiar el óxido de las cerraduras, para que la energía pueda fluir como debe. Bien, si hemos llegado a la conclusión de que la clave es mejorar la sensibilidad a la insulina, entonces la pregunta más importante que queda es esta. ¿Qué tipo de alimentación nos ayuda a conseguir ese objetivo? ¿Cómo podemos, a través de lo que comemos, ayudar al cuerpo a recuperar esa función que es tan vital? Esa es la siguiente pieza del puzzle. Oye, ¿y si te dijera que la clave para mejorar la salud metabólica no está en prohibir alimentos, sino en entender una única regla? Hoy vamos a ver una estrategia súper sencilla pero muy potente para pensar en la comida de otra manera. Es que todo empieza con esta pregunta, una pregunta que seguro que más de uno se ha hecho. Doctor, vale, pero ¿qué como hoy para sentirme mejor? No se buscan teorías complicadísimas, sino algo práctico para el día a día. Y bueno, para responder a eso, lo primero es desmontar un mito. Llevamos años señalando al azúcar como el único villano de la película. Pero, ¿y si el foco estuviera en otro sitio? El problema real es cómo el cuerpo gestiona la energía, y el azúcar, la verdad, es solo una parte de la historia. Venga, pues vamos al lío. Vamos a ver cuál es ese principio fundamental que es casi como tener el manual de instrucciones del cuerpo para gestionar la comida mucho mejor. Si de toda esta charla hubiera que quedarse con una sola idea, una regla de oro, sería esta: bajo en grasa y alto en fibra. Suena simple, ¿verdad? Pues el impacto que tiene es enorme. Vamos a ver por qué funciona tan bien. A ver, piensa en la fibra, la que está en las verduras, en las legumbres. Actúa literalmente como un freno. En lugar de que la energía de la comida llegue de golpe a la sangre, como una avalancha, la fibra hace que entre poquito a poco, de forma controlada. Y esto, claro, le da tiempo a la insulina a hacer su trabajo sin estrés. Y esto en la práctica se ve clarísimo. Por ejemplo, una sopa de verduras consigue que la glucosa se libere de forma suave, controlada. En cambio, una comida con mucha grasa, aunque no lleve nada de azúcar, puede provocar picos bastante más caóticos. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque la grasa puede, interferir un poquito en cómo el cuerpo utiliza esa glucosa. Vale, ya tenemos el principio general. Ahora vamos a ver cómo hay alimentos concretos que son como auténticos aliados que apoyan esta estrategia de formas muy específicas. Por ejemplo, las verduras de hoja verde como el brócoli o las espinacas. Sus antioxidantes ayudan a proteger a nuestras células de ese desgaste del día a día, lo que se llama estrés celular. Y por otro lado tenemos el ajo y la cebolla, que tienen unos compuestos que ayudan a calmar la inflamación interna, esa que no se ve pero que puede complicarle el trabajo a la insulina. Es que esta frase lo explica de maravilla. Una célula que está menos estresada, menos inflamada, es una célula que escucha mejor la señal de la insulina. No hace falta que la insulina grite, el mensaje llega claro y la célula sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Y ahora vamos a uno de los grandes temas, uno de los mayores miedos en alimentación, los carbohidratos. Y vamos a desmontar el mito con un ejemplo que conocemos todos. La patata. Para muchísima gente es un alimento casi prohibido. Pero, a ver, ¿el problema es de verdad la patata en sí? Aquí está la clave de todo. No es el alimento, es la preparación. Unas patatas fritas bañadas en grasa y sin fibra que las acompañe provocan un pico de glucosa muy rápido. Pero esa misma patata, si la cocemos dentro de una sopa de verduras, se comporta de una forma totalmente diferente. La energía se libera de forma lenta, suave, controlada. Y aquí está el verdadero cambio de mentalidad. La estrategia no va de hacer una lista negra de alimentos, va de entender cómo combinarlos de forma inteligente para echarle una mano a nuestro cuerpo. Pero ojo, que en esta historia hay otro actor, uno que a menudo se nos olvida, pero que es absolutamente fundamental para que todo esto funcione como un reloj. Estamos hablando de nuestra microbiota intestinal, porque es que no solo nos alimentamos a nosotros, también alimentamos a los billones de microorganismos que viven en nuestro intestino. Y ellos, a cambio, trabajan para nosotros. Mira qué curioso. Cuando estas bacterias buenas se alimentan de la fibra que comemos, producen una sustancia llamada butirato. Y este butirato viaja por el cuerpo y ayuda directamente a que nuestras células sean más sensibles a la insulina. Es un círculo perfecto. Más fibra alimenta a las bacterias buenas. Ellas producen butirato y eso mejora nuestra respuesta metabólica. Muy bien. Ya tenemos la teoría, pero ¿cómo lo aplicamos en el mundo real sin agobiarnos? Porque aquí es donde mucha gente tropieza, en el intento de ser perfectos desde el primer día. Este mensaje es importantísimo. No se trata de cambiar tu vida entera de la noche a la mañana. El cuerpo responde mucho mejor a cambios pequeños pero constantes que a un esfuerzo heroico que solo dura 3 días. Entonces, ¿cómo empezar? Con un plan súper sencillo.
Primero, intente incorporar este tipo de comida unas pocas veces por semana, 3 o 4. Segundo, si puedes, mide la glucosa para ver el efecto. Y tercero, y esto es lo más importante, hazlo para aprender, no para juzgarte. La idea es conocer tu cuerpo y ver cómo responde. La idea final y la más potente de todas es esta. El objetivo no es comer menos, no es la restricción, es comer de forma más inteligente para que el cuerpo pueda gestionar la energía de una manera mucho más eficiente. Hemos visto los principios, los alimentos, la estrategia, pero queda un último detalle. Un ajuste muy práctico, del día a día, que puede amplificar todos estos beneficios y que la mayoría de la gente pasa por alto. ¿Cuál crees que puede ser?